grave. A ver, para un minuto que lo tenemos ahí. Vos te llamas Ignacio, ¿no? Sí. Ignacio es el chico que anoche tuvo el enfrentamiento con las chicas que estaban manifestando, que terminó todo en un escándalo en la catedral. Esta es la postal que veíamos ayer. Obviamente que invitamos a algunas chicas que no pudieron estar para que todas las campanas, todas las voces tengan el derecho a réplica, pero este es el chico que se lo vio con una bandera del Vaticano, estabas vos anoche. Sí, correcto. A ver, explicame un poco el contexto que termina con este hecho de violencia, ¿no? Yo estuve todo el día en la marcha desde que comenzó. Fui a acompañar a un amigo trans que quería participar y aparte yo jamás había estado en una, quería saber cómo era. Y nada, finalmente yo soy un chico muy católico, muy creyente, y a fines de la marcha me encontré con esta situación en la catedral. La estaba buscando a mi amiga. Ya había estado antes, había tenido un problema en el cabildo por tratar de evitar que lo vandalizaran, que estuvieran pintando el cabildo. Yo no tengo problema en que se expresen o hagan lo que quiera que hagan en una marcha, pero me molesta que hagan tal cosa en lo que es un símbolo patrio con todo lo que representa, que allí es cuando me golpearon. No sé si han visto la foto, tengo acá bastante lastimado, sangré. Y después de eso me acerqué a la catedral porque quería irme, lo estaba buscando mi amigo, y me encontré con esta situación, que había fuego, había una persona que estaba también tratando de hacer lo mismo que yo hice después, tratando de defender el lugar, y lo estaban atacando, sacándolo, golpeando con palos, tratando de tirar las vallas, y me interpuse, nada, me saqué la bandera del Vaticano y lo único que hice fue pararme a ¿Vos fuiste a la marcha con la bandera del Vaticano? Sí. ¿Y tenías una bandera argentina también? Una bandera argentina, sí. Y una bandera papal, sí. Tanto porque faltaba, Ignacio, la bandera de tu partido. Ignacio, hay que decir toda la verdad, por favor, si no, diputada, si no tenemos solamente una parcialidad. Partido Yo no defiendo la actitud de estas chicas para nada, no la defiendo. Ahora, Ignacio, me parece que ha sido una provocación, que vaya él solito con una bandera sabiendo lo que le iba a pasar. Ignacio integra un partido, lo puede revisar su Facebook, es público, integra un partido nazi, ¿no? Un partido vecinal, es funcionario de Yamil Santoro, funcionario cercano a Yamil Santoro, y tiene... Discúlpame. ¿De Biondini? De Biondini, ¿o no? No sé si será de sí, no sos parte del partido Bandera Nacional. No tengo nada que ver, y la verdad es que no tengo idea de dónde está saliendo. Tienen toda la tecnología como para ver cuál es el Facebook de este chico. No es verdad. ¿Cuál es el Facebook de este chico? Es pública. Discúlpame. Y es pública su postura Usted, diputada, dice que esto fue hecho adrede. su postura fascista en contra de manifestaciones y en contra de estas situaciones. Te vas solito con una bandera a un lugar como este y yo digo, estás provocando un poco, ¿no? Y además, después de esta situación, que no tiene que ver con esta situación, porque que también hay que denunciar, detuvieron a más de 10 chicas que estaban comiendo en pizzerías, que no tenían absolutamente nada que ver, ni con este grupo que está ahí, que vemos por la televisión, ni con ninguna otra cosa, ni con ningún vandalismo, ni ninguna cosa. A llevarse se la llevaron presa, se la llevaron presa. Permitamos que den de su opinión, porque acá está la persona, no demos por hecho algo que estando la persona, y segundo, no digamos que la gente que está comiendo pizza se la llevan detenida. Salieron de la pizzería, una situación muy confusa. Salieron de la pizzería, las mujeres iban caminando por la calle, Vilota, y le llevaron presa. Un desorden absoluto, no digamos que detiene gente, pero no puede hacer raza. Igual porque tenemos un chico que se declara ultracatólico. Ultracatólico, Ultracatólico. simplemente católico. Yo soy un joven católico y no sé de dónde está sacando tales acusaciones, por qué me está acusando de neonazi o de pertenecer ella a dice un que en tu partido Facebook, de... en tu Facebook está eso, ella dice no, que en mi Facebook no está eso. No está eso. Yo te está diciendo no lo veo. Lo vi hoy, lo debe haber pero sacado, perdón, lo debe haber retirado el chico. Es más fácil, Militante del partido de Biondini, ¿sí o no? Acá tengo el Facebook de él, no veo nada de él. ¿No diseñaste una página web, una publicación web para la página? Es una pena que no en el haya año sabido 2015, que estaba él porque la traía. Yo tengo una amiga, de hecho, una conocida de hace años, que sí, está en este partido, es una chica cordobesa, Mariel se llama, que hace unos años me pidieron si no les diseñaba algo. Yo soy diseñador gráfico, aprendí solo, no estudié, estoy estudiando ahora, tengo 18 años, pero si no les diseñaba un flyer que diga algo sobre el 25 de mayo, algo sobre la revolución, no me acuerdo bien qué decía. Sí, y a partir sobre el de 25.
A partir de eso sacaron un screenshot de esto hace 2 años, que es el único contacto que tuve en absoluto con este partido, porque yo soy católico, yo soy liberal y yo soy homosexual, así nunca, que no sé nunca cómo, te hizo, cómo, no, cómo pero podría eso, ser nazi. nunca te hizo ruido hacer un trabajo para un partido y una una página amiga. que reivindica a Rudolf Hess, por ejemplo, y dice que Yo le hice el un favor a holocausto una no amiga y no existió. tengo la más mínima idea de qué es lo que hace este partido o por qué me están acusando de ser militante o lo que sea si yo no conozco a nadie. Igual la idea, Ignacio, es que esto no terminara así. De alguna manera u otra termina empañando lo que fue un día de concientización, de un mensaje de la no violencia. Sí, estoy de acuerdo. Yo justamente termina de participé esta de la manera, marcha, ¿no? estuve todo el día caminando ahí con mi amigo y con distintas personas. ¿Y cómo fue el día de hoy para vos? Sos muy chico. ¿Cómo fue el día de hoy? Yo, Después el de día todo hoy lo que pasó. estuve contestando muchas amenazas. ¿Amenazas de recibí qué? Amenazas de muerte, de que me iban a buscar a la facultad o de distintas cosas, porque yo mi Facebook lo tengo todo público, no tengo absolutamente nada que ocultar y tengo... ¿No borraste nada, como dice acá la diputada? No borré nunca nada. Tengo todo público, tengo dónde estudio, tengo qué estudio, dónde vivo y Pero perdón, por las eso recibí amenazas, muchas las amenazas. amenazas dentro de qué contexto, porque creen que tenés esa idea política que plantea Amenazas, Julia, tenés una militancia. me están acusando de fascista Ah. y de cualquier otro tipo de epítetos o de Va a acompañar a un machista. amigo trans, con lo cual muy fascista no es. Claro, Sí, fue un amigo total. trans, digamos eso también. Por eso yo cuando escuché tan católico como el amigo trans dije, bueno, la iglesia católica por fin se está como abriendo, ¿no? Y sincerando algunas cuestiones también. Sí, de pero algún modo que yo también soy católico y homosexual. sí, por eso, pero la iglesia, digamos, tiene todo un tema con ese tema. Igual, de la luego redundancia. lo que se Para un minuto, yo voy con vos, Claudio. Para que me quiero quedar con estas imágenes y subrayo lo que decía la diputada, ¿no? Esto está mal, lo que pasó es un espanto. Un espanto. El tema que se trataba de instalar es válido, que es la despenalización del aborto, pero me parece que esta no era la manera, sí, termina de esta manera, poco feliz. Después, repito, lo que había sido una jornada, no solamente en la Argentina, sino a nivel internacional, del Día Internacional de la Mujer. Sí, por favor. No, pensaba recién, hay un montón de consideraciones que estamos hablando ahora, pero la imagen era muy fuerte, me parece que está bueno, nadie provoca a nadie, me parece que si no es lo mismo que las chicas que con la minifalda provocan al que les dice algo, me parece que la expresión libre de las feministas, de las que están a favor del aborto, de los homosexuales, de los católicos, lo que sea. No, algunas le gritaban a Como otra la- reproductora. digo. No, la libertad de expresión tenemos que cuidarla y la no violencia, pues si A estamos ver, todos de acuerdo. Ya que no haya seguimos, violencia ya contra la seguimos, mujer. Banca, en un minuto, te quedas un minuto, Ignacio, lo que quieras decir. Sí, yo quiero dejar bien en claro que lo que pasó ayer fue que se vulneró mi derecho tanto a la libertad de culto como a la libertad de expresión, porque yo estaba en un espacio público expresando, manifestándome solo en contra de hechos que estaban sucediendo enfrente mío y se me contestó con violencia. Ahora que te querés hacer una pregunta, si muy Sí, cortita y no tenemos tiempo. Ignacio, ¿cómo te sentís dentro de una religión donde sos un pero un ciudadano de segunda clase porque no te pueden dar los sacramentos, la comunión, o sea, discrimina? A mí también, que soy divorciado, no me dan los sacramentos. Yo estoy pero- comulgado. ¿Eh? Estoy comulgado. Pero vos no podés comulgar como yo tampoco, lo prohíbe la religión, o sea, uno te quiere mentir para recibir la comunión en la No, Iglesia Católica. no, yo puedo perfectamente comulgar, no hay ningún problema al respecto. No acepta la homosexualidad la Iglesia Católica. Sí, eso lo sé. Es un pecado como muchos otros, pero eso No, no quiere claro, decir pero te que quiero decir que hay que ir comulgar. camuflado, no se puede ir a cara abierta a comulgar, decir soy gay, comulgo, soy divorciado, comulgo. Y mira, la gente no va a comulgar diciendo soy heterosexual y comulgo o estoy casado y comulgo. La gente va y comulga. Chicos, si cambiemos la cabeza, estamos en el año 2017, por Bueno, favor. la Por eso Por digo, favor. es terrible lo que hace la Iglesia. Gracias, Ignacio, por haber venido. Muchas No, gracias al muchas programa. gracias a vos. Me voy a quedar con una palabra que es tolerancia.